Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Psicohablemos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces preferimos evitar, el tema del duelo, el tema de alguna pérdida. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado especial a Josué Camacho. Él es psicólogo organizacional y, vivió una pérdida significativa en su vida. Él perdió a su papá en un accidente, entonces, pues el día de hoy vamos a hablar, vamos a abordar estos temas que muchas veces o hablamos o evitamos o simplemente no sabemos cómo hablarlo, no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. No te Listo. preocupes, Lore. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Me gustaría que empezaras por presentarte. Se escucha un poquito de como de eco. No sé. Ah, no tengo dos cosas conectadas, pero a ver, es cool. ¿Ahí me escuchas mejor? Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Muchísimas gracias, bienvenido Josué. Ya di tus redes sociales y todo y te hice una pequeña presentación, pero me gustaría tú que te presentaras, quién eres, cómo te podemos encontrar. Yo sé que estás en Instagram, en TikTok también y en YouTube como el Coach Negrito. De todas maneras tus redes sociales van a aparecer abajo, pero me gustaría tú que te presentaras. Bueno, Lore, muchas gracias antes por nada de invitarme aquí a compartir otro espacio, así que hablemos. Y mi nombre es Josué Camacho, me gusta que me digan negrito. Normalmente yo me dedico a dar cursos de capacitación a empresas y normalmente ahí me conocen como el coach negrito, justo como lo mencionas. Soy psicólogo organizacional, colegas, me encanta todo esto de la transformación cultural, me gusta mucho yo digo que mi filosofía romántica de vida es inspirar a los demás para poder ser mejores personas y así lograr ser mejores colaboradores. En mi red me pueden encontrar como @el coach negrito, separado con guiones vagos. Y listo, Lore, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, hablando de estas capacitaciones y de estos cursos que tú das, tú tienes una empresa. ¿Cómo se llama? ¿A qué te dedicas específicamente? Específicamente, ahora en este momento soy el coach negrito nada más. Justamente tengo una consultora que se llama AK Consulting, lleva poco más de 21 años, pero la delegué y ahorita me estoy enfocando 100% en mi marca personal. Tengo ahí algunos proyectos de poder vender dinámicas a consultores. Justamente me di cuenta de que de 2 años para acá me hablaban mucho para preguntarme dinámicas. Entonces vi que era uno de mis fuertes el diseño instruccional. Y bueno, pues ahora me quiero abrir camino hacia la creación de dinámicas que puedan lograr transformar culturas en las organizaciones. Y por eso estoy ahora 100% como el coach negrito. Sí, claro, tu marca meramente personal. Qué Correcto. padre. Hablando de esta empresa yo recuerdo, porque para los que no saben, nosotros nos conocemos desde la primaria. Y yo me acuerdo mucho de tu papá, ¿no? Que justo es para empezar a dar una pequeña introducción del tema. Eh, Esta empresa, tu papá la creó, tu papá fue el fundador. ¿Cómo te platicaba que empezó esta idea? Sí, pues mira, más que platicando, yo lo viví, ¿no? Viví todo el proceso en cuanto a en cómo nace AK Consulting y cómo nace el coach negrito, porque también de ahí nace todo. Y pues todo comienza cuando mi papá era contador público de profesión y en una ocasión alguien tenía que dar un curso total, para no hacerte el cuento largo, no llegó ese facilitador y decidieron pedirle a mi papá que, que diera él el curso. Entonces de ahí nace como este gusto por dar capacitación y resulta ser que pues se lo llevan y lo empiezan a meter en esto de la capacitación hasta que pues él pone su propia consultora. Claro, y Desde 2004. desde 2004, sí, pues ya tiene un rato. Digo, dices todavía 2000 y como que dices, ay, fue ayer, pero ya cuando haces cuentas, ya siento la edad aquí, respirándome la nuca. Eh,
Bueno, pues justo hablando de tu papá y el tema es el duelo, ¿no? La pérdida, la superación, cómo pasar todo este proceso de perder a alguien, ¿no? A un ser querido. Específicamente de la muerte, porque si hablamos de duelo, el duelo puede aparecerse en muchísimos momentos de nuestra vida, cuando terminamos una pareja, cuando terminamos un trabajo, cuando nos cambiamos de casa, vaya, en todo nuestro proceso de vida vivimos el duelo, pero específicamente el día de hoy, hablando del tema de duelo por una pérdida, pues justo hablando de tu papá, pues desafortunadamente tú lo perdiste. Antes de abordar el tema, me gustaría preguntarte, tú el día de hoy, ¿cómo te describes tú como persona? ¿Cómo me describo a mí? Como persona. Yo creo que como un apasionado, loco de remate, completamente, soñador, eh, compasivo y muy empático conmigo y con los demás. Claro. Y Así me describiría yo. Esta empatía y como tú te describes ahora, ¿tuvo un antes y un después de la muerte de tu papá? Yo creo que definitivamente sí. Justamente cuando pasa lo de su fallecimiento, yo ya le llamo a ese... Si le tuviera que poner un nombre a ese capítulo, yo le puse convirtiéndome en adulto. Porque justo fue como una separación drástica en cuanto a todo lo que tenga que ver con un padre, o sea, ¿qué representa un padre, no? Es tu sostén, es tu apoyo económico, es tu apoyo emocional, o sea, es un montón de cosas lo que representa. Y cuando él se va, yo ahí me convierto en hombre, o sea, literalmente yo me convertí en hombre como, yo le calculo que en un año y medio, o sí, o un poquito menos. Ok, perfecto. Y bueno, cómo es tu familia, cuál es la dinámica, más bien, cómo era la dinámica familiar con tu papá, ustedes como familia. Era una familia muy agradable, ¿eh? O sea, la verdad es que mi papá era muy bromista, entonces todo el tiempo estábamos como buscando hacer bromas, no sé, espantándonos, haciéndonos cosquillas, cositas así, ¿sabes? Como pasándola bien. Entonces, la dinámica, cabe mencionar que era workaholic, mi papá, entonces muy difícilmente estaba en la casa, pero cuando estaba, pues nos la pasábamos muy bien en el cine, en el boliche, nos encantaba el boliche, nos podemos pasar ahí líneas y líneas enteras. Y era una dinámica considerablemente agradable. En cuanto a discusiones y cosas así, pues ni siquiera nos daba tiempo de poder discutir justo porque mi padre no estaba en casa. Entonces, ya sabes que mientras menos estás con alguien, menos oportunidades hay de pelear. Y pues obviamente al ser workaholic se reducían las oportunidades de pelear y casi siempre nos la pasábamos muy bien. Ok, sí, porque cuando, digamos, no es que no fuera un papá presente, pero con estas cuestiones de el trabajo y que amaba muchísimo lo que él hacía, pues tampoco puedes realmente crear una conexión, una relación de padre-hijo, hola, ¿cómo estás? ¿No? No sé cuánto tiempo o cuántas horas a la semana, al día tenías la oportunidad de verlo y realmente tener una plática con él. También eso es un poco complicado. Sí, yo le calculo que podíamos estar a la semana un día completo juntos, ya en total, ¿no? Pero fíjate que yo creo que era un vampiro mi papá porque no dormía, o sea, dormía 3 o 4 horas y ya, o sea, él sentía que dormir era un desperdicio y dormía justamente lo que su cuerpo le pedía y
Afortunadamente él era flemático, hablando de semiología era agudo, entonces tenía una personalidad que necesitaba dormir poco y eso pues, le ayudaba para poder sentirse él haciendo un montón de cosas. Claro, y hacer todas las actividades que necesitaba hacer, perdón. Exactamente, sí, tal cual. Pero así era su personalidad y no lo juzgo, o sea, yo ahorita, por ejemplo, que yo estamos embarazados, mi esposa y yo. ¡Felicidades! Tenemos 8 meses. ¿8 meses? Gracias. Sí, 8, como 7 y medio. ¡Ay, felicidades! Sí, gracias, Lore. Y justamente todavía no, bueno, ya me puedo considerar papá, porque pues ya tenemos 8 meses y, 7 meses y cacho. Y no lo culpo, porque yo ahorita estoy sintiendo como de cierta responsabilidad y compromiso. Y yo estaría dispuesto también o sea, obvio voy a intentar hacer como un equilibrio, pero estaría dispuesto a trabajar 24/7, siempre y cuando estén bien. O sea, ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien su saco y cada quien sus objetivos y lo que pueda lograr. Claro, porque ahora en este proceso, también hasta que nazca y empieces también a acompañarlo que a la escuela, que pasar todas las etapas de su vida, vas a entender a tu papá. Muchas veces dices, no entiendo a mi papá hasta que soy papá, o no entiendo a mi mamá hasta que soy mamá, y ahorita te estás empezando a dar cuenta a lo mejor de muchas decisiones que tu papá en su momento tuvo que tomar. Aparte, si no mal recuerdo, tú tienes 5 hermanos. 3. 3 hermanos. Yo soy el mayor. Uh-huh. O sea, en realidad son 4. 4. Yo soy el mayor. Antes de mí está Edris, le decimos Michelle, también se llama Michelle. Y hasta abajo están los cuates, que es Andrea y Cristian. Ellos son cuates y son los más chiquitos. Ok, pues sí, y ahorita obviamente es como darlo todo por tu hijo. Ahora imagínate si tuvieras 4, pues trabajas el doble, el triple y lo que sea para mantenerlos bien. ¿Y cómo fue el momento en el que tu papá falleció? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Fue un momento muy caótico, te digo, o sea, nadie en mi familia ni yo, estoy hablando, ¿no? Después, nadie se lo esperaba, fue una mente muy repentina. Yo creo que es diferente cuando te avisan, no sé, que tu familiar tiene X enfermedad y se va empeorando poco a poco, o sea, te vas preparando como mentalmente. Mi padre fallece en un accidente automovilístico, entonces literalmente nosotros supimos que se fue a trabajar y lo ideal en tu mente es que tiene que regresar, ¿no? Incluso cuando él tenía que llegar, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, y ya eran las 10 de la noche y no sabemos nada de él, entonces pensamos todo menos que estaba muerto, o sea, pensamos que lo habían secuestrado, que estaba hospitalizado, que todo menos muerto, ¿no? Entonces el proceso fue, o sea, la negación estaba a tope, la negación estaba full, y cuando sucede, yo recuerdo que fue un golpe emocional muy fuerte, incluso mi cuerpo se empezó como a querer desconectar, de repente me temblaba un brazo o comenzaba a vomitar de la nada, no sé, cosas raras que nunca me habían pasado. Y entonces vivimos, yo creo que es una de las peores experiencias de mi vida en cuanto al cómo sucede toda la historia de cómo nos enteramos de que había fallecido. ¿Tú dónde estabas en ese momento? Yo estaba en casa. En ese momento yo vivía con mi abuela. Yo siempre viví con mi abuela porque me gustaba estar con ella y le ayudaba también yo a cuidar a mi abuelo. Entonces éramos mi abuela, mi abuelo y yo. Justamente mi papá tuvo un derrame cerebral 6 años o 4 años atrás. Y después de su derrame se viene a vivir con nosotros y ahora yo cuidaba a mi papá y a mi abuelo, pero mi papá, o sea,
los doctores le habían dicho que no se iba a recuperar, pero él se recuperó, tenía muchas ganas de vivir y tenía muchas ganas de compartir su don, que era el inspirarte a través de la palabra, y se recuperó, o sea, del diagnóstico de no poder caminar, nunca caminó a los 3 meses. Entonces, pues nadie lo explicaba, él siguió su misión. Y justamente cuando todo esto pasa, yo estaba ahí, te doy este preámbulo para que entendamos que yo estaba ahí con mi abuela, él tenía que regresar, no regresa, y entonces convoco como a una junta con mi tío, con mi hermano, para poder ir a buscarlo. Sabíamos que había ido a Guadalajara, entonces nosotros emprendimos la búsqueda de la nada, no sabíamos ni dónde estaba, pero bueno, nosotros íbamos a ir preguntando hacia Guadalajara si alguien lo había visto. O sea, me refiero a los policías, si alguien conocía el carro, algo había pasado, qué onda, ¿no? O sea, porque lo más probable... En las casetas. Uh-huh. Tú normalmente si tienes a alguien extraviado, al menos que sepas que se extravió en la caseta, en la carretera, tú puedes ir a la autopista y dar informes, pedir informes a los federales. Luego ellos saben, pues si hay algún siniestro, etcétera. Entonces ese era nuestro plan. Y cuando íbamos ya para allá, mi tío, dos tíos, mi hermano y yo, durante el transcurso, o sea, ya estábamos como a mitad del camino hacia Guadalajara, y me llega un mensaje de Facebook de una persona que parecía un perfil fake. Hola, familiar de Gerardo Camacho, comunícate con nosotros. Entonces fue algo, yo dije, no, ya, o sea, lo tienen secuestrado. Sí, ¿no? Hasta me puse hasta pálido, yo recuerdo que me espanté un montón. Les dije, oigan, ¿cuánto dinero traemos? Tanto, no creo que nos alcance para un rescate, pero bueno, vamos a intentarlo. Y entonces, este personaje del Facebook me dice, oye, ¿quién está contigo? Y ya le dije, no, pues tal mi tío, bla, bla. Me dice, pásame a tu tío. Entonces, le marcamos a este perfil desconocido y justamente él le da bueno, estaba en altavoz, nos da la noticia de que Gerardo Camacho se encontraba en estado fallecido. Entonces, en ese momento, en mi mente era como, ok, ¿qué está pasando? No, como que no entendí. Y cuando, o sea, eso es de segundos, ¿eh? Cuando escucho el llanto de mi tío, pues como que conecto y todo, comprendo que está fallecido y empieza justamente esta desconexión corporal de, no sé, normalmente para que no te dé un infarto tu cuerpo mismo orina, vomita, intenta sacar fluidos porque según el doctor, el de la morgue nos dijo que es un mecanismo de defensa para que no te vaya a dar un infarto cardíaco, o no sé cómo se diga, ¿no? Pero bueno, el punto fue que fue algo espantoso, yo creo que fue algo horrible, y luego el proceso, fíjate, el proceso de ir ahora a buscarlo, porque estaba él en Zamora, en un poblado rumbo a Guadalajara. Entonces el proceso de ir a buscarlo, de ir todo con el corazón partido y de llegar, de verlo en la morgue, ver cómo estaba su cuerpo, fue algo algo que no te imaginas, algo muy fuerte, muy, muy interesante, o sea, una experiencia muy fuerte pero muy bonita, ya después de que la analizas, o sea... Claro. Después de que ya lo encontramos, pues ahora fue el tema de, estábamos bien lejos de la Ciudad de México, era encontrar cómo llevarlo, llevarlo a Ciudad de México, o sea, seguir la carroza que va a 1 kilómetro por hora durante horas. Yo creo que ahí viví parte del proceso de duelo importante. O sea, fue ese trayecto que se me hizo como de unos 3 días, que en realidad yo creo que han sido como 9 horas. Fue muy fuerte.
Entonces, bueno, pasa este accidente, te contactan por Facebook, vas, o sea, todo ese proceso, primero antes del miedo, de la incertidumbre, de dónde está mi papá, la duda de si lo secuestraron o no, y lo que menos te esperas es que tu papá esté muerto, ¿no? Que haya tenido un accidente y, y ya no esté. ¿Qué pasa en ese momento cuando vas en la carretera, vas atrás del carro, de la carroza? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Cuáles fueron las emociones? Porque supongo que hay como un choque de emociones, no sabes ni siquiera en dónde estás. Yo creo que fue la emoción es, bueno, shock no es una emoción, pero yo creo que más bien estás en shock. Yo sentía una tristeza súper profunda, miedo, también miedo o sea, miedo de que la vida se va en un segundo, ¿sabes? O sea, no, nadie tiene comprada la vida y en el momento que menos lo esperas, en ese momento también sentí miedo porque por primera vez comprendí que me iba a morir alguna vez, en algún momento me voy a morir. Entonces, el saber y comprender eso también es algo muy fuerte, ¿sabes? Creo que pocas personas, me atrevo a decir que pocas personas hemos comprendido que alguna vez nos vamos a morir. Y te da, bueno, a mí me dio miedo. Entonces, incertidumbre, también mucha incertidumbre, tristeza. Eso fue lo que sentí, Lore. Ok. Y previo al funeral, a ver a la familia, ¿cómo reaccionaste emocionalmente en esos días, después del velorio? Yo creo que después de eso viví mucho justamente, o sea, cuando lo sepultan, yo al siguiente día inicio mi proceso al que yo le llamo de convertirme en hombre. Convertirme en hombre me refiero a hacerte responsable de tus actos, hacerte responsable de ti, proveer para tu familia, o sea, convertirte en proveedor y madurar lo suficiente para comprender que tú puedes hacer las cosas que quieres y que necesitas hacer las cosas que quieres porque necesitas comer, ¿no? Yo le llamo a eso mi proceso de convertirme en hombre. Entonces, al día siguiente, ese proceso, o sea, obviamente sentí una tristeza súper profunda, ¿eh? Y yo obviamente como soy psicólogo organizacional, no soy clínico, pero entendía un poco esto del duelo y demás. Yo no reprimía nada, yo lloraba cuando quería, yo hacía todo lo necesario para sanarme, ¿no? Entonces, al día siguiente de que lo entierran, yo vivo la mayor parte de mi día motivado. O sea, yo sentía motivación. Quería, de cierta manera, demostrarme y demostrarle que sí podía ser un hombre. Porque yo, antes de él, pues tenía la vida bien fácil. O sea, la verdad es que él le macheteó un montón. Y yo nada más, o sea, yo trabajaba con él dando curso y lo único que hacía yo era ir al curso, ¿sabes? O sea, yo no vendía, yo no hablaba con el cliente, yo no rascaba puertas, yo no hacía nada más que ir y cobrar. Y sí, o sea, yo básicamente trabajaba 2 o 3 cursos y me iba a viajar a Europa. Otros 2 o 3 cursos y me iba un mes a X país. Otra vez otros cursos y bla, bla. O sea, tenía una vida muy fácil. Y cuando él ya no está, justamente la mayor parte del tiempo estuve motivado, enfocado, feliz, agradecido por todo lo que me dio de conocimiento. Y, o sea, me sentía como retado, ¿sabes? Por la vida, porque pues yo nunca había visto por mí ni por nadie.
básicamente. Claro. Entonces así viví. Te lo pregunto porque muchas veces en el duelo, perdón, en el velorio, está la gente, ves a tu familia, ves a tu mamá, ves a tus hermanos, sobre todo tú que eres el mayor, ves a tus hermanos como que sientes esta necesidad automática, ¿no? Muy inconsciente o muchas veces consciente, de cuidar, como tú bien lo mencionas, de proveer. En ese momento era como, ¿cómo los voy a sacar adelante? No solamente a mí, sino a mi familia. No sé si pensaste en ese momento también en tu mamá, en tus abuelos, ¿no? Porque normalmente la ley de la vida es, me voy primero antes que mis hijos. Eh, ¿Qué pasa después del velorio? Pues que empiezas a ver sus cosas, empiezas a ver su ropa, empiezas a sacar su closet, empiezas a ver su lugar en la mesa, su taza, vaya, al día, cuando te das cuenta que realmente esa persona físicamente ya no está. Porque tú lo mencionas, ¿no? Yo me sentí motivado, me sentí como challenge, ¿cómo se dice? Retado. Retado por la vida, pero ¿qué fue en ese proceso cuando realmente o cuando te diste cuenta de que tu papá ya no estaba y que ya no iba a estar físicamente? Yo creo que fue varias, o sea, eso que mencionas de darte cuenta que ya no está, incluso todavía me sigue pasando, o sea, eh, hay veces que necesito orientación y sí, pues sabes, ¿no? Que tus tíos, tú, bla, 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 te dicen, sí, háblame cuando puedas, cuando quieras, si necesitas algo, bla, pero la verdad es que no es lo mismo. Entonces, eso me pasó y me sigue pasando desde su fallecimiento. Incluso yo creo que me va a seguir pasando cuando nazca mi hijo, por ejemplo, o me gustaría que estuviera aquí mi papá. Ay, ya no está, ¿sabes? Entonces, yo creo que, a ver, déjame, se me desconectaron las ideas, pero en conclusión de esto que estás comentando, me va a seguir pasando recuerdo que hubo un momento muy importante justamente cuando teníamos que literalmente comer. O sea, mi mamá, por ejemplo, se casó a los 16 años con él, o se juntó. Entonces ella dejó de estudiar porque pues ya de repente tenía 4 hijos, ¿sabes? O sea, no, empezó a estudiar ya de grande. Entonces en ese momento mi papá era el proveedor y por tal motivo mi mamá y él hicieron una buena mancuerna y mi mamá se dedicaba 100% a ser ama de casa. Entonces cuando mi madre necesitaba pagar la renta, comer, bla, 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 yo dije, en la torre, o sea, ¿quién va a ver por ella? Nadie, o sea, todos mis hermanos y yo estamos igual, o sea, o le echamos ganas o no comemos, ¿no? Literal. Entonces ahí fue como un parteaguas de darme cuenta que ya no iba a estar. Y entonces yo decido ocupar por un tiempo, yo lo supe y lo hice consciente, yo decido ocupar por un tiempo prudente el lugar de mi padre en la estructura familiar. Entonces yo con con mucha responsabilidad y con mucha conciencia digo, ok, me voy a ocupar el rol de papá, ¿no? Y me coloco ahí. Y ya empezaba yo a gestionar a la familia de una manera, desde él, pero para ayudarla como a salir adelante. Y estuve en esa posición como unos 2 años. Y ahorita ya volví a mi posición otra vez de hijo. Y fue algo muy padre, muy bonito, el hacer este movimiento que te comento. Fíjate que me hace mucho ruido que mencionas mucho que tú eras el proveedor, ahorita lo que ocupaste por algún tiempo, el lugar de tu papá. Cuando fallece, lo primero que piensas es en los otros, en tu familia, etcétera. Pero ¿quién pensaba en ti? ¿En este proceso tuviste o buscaste alguna ayuda psicológica? ¿Cuál fue realmente tu red de apoyo para ti? Porque tú fuiste la red de apoyo para los miembros de tu familia, pero para Josué, ¿quién fue su red de apoyo? Uh,
Yo creo que hubo varios personajes que me apoyaron mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá tenía unos grandes amigos que me dieron su apoyo incondicional. Ellos también me ayudaron un montón. Estoy hablando de Oscar Rodríguez, Carlo, eh, Paco Villasana, Jazz, su hermana, Lalo Aspiros, o sea, un montón de personajes salieron ahí a ayudarme y a contenerme. Y incluso me siguen apoyando, o sea, ya generamos una amistad ahora yo con ellos y seguimos adelante. Yo creo que esa fue mi gran red de apoyo, también mis amigos, o sea, creo que en ese momento estaba una amiga que se llamaba Lina, Vilchis, o sea, fueron mis grandes soportes, me ayudaron mucho a salir adelante. En este proceso, ¿tú no sentiste esta necesidad de a lo mejor buscar ayuda psicológica e inclusive muchas personas, por eso lo voy a mencionar, muchas personas entran como en este estado de tristeza profunda que en algún momento se convierte ya en una depresión, ¿no? Obviamente que necesitan ya el medicamento para nivelar estas sus neurotransmisores, ¿no? ¿Tú no sentiste o no llegaste a ese estado? No, te digo que no tuve oportunidad, o sea, eh, incluso me atrevo a decir hasta que sí me hubiera gustado, echarme ahí como en mi catre y mi cobijita y unos meses ahí chillando, pero no tenía opción, o sea, era o como o me deprimo. Pues tengo que comer o sea, te digo, yo quise ocupar el lugar de mi padre y al día siguiente me puse ahí, dije, ok, y fue ese proceso que yo creo que eso fue lo que me ayudó a salir adelante y no tener tiempo, porque neta no era, no, había de dos, o como o me deprimo, y yo preferí comer, la verdad, y proveer. Okay. Y bueno, tu papá ya no está, tu papá en algún momento tú lo sientes como presente, porque muchas personas dicen, no, yo sé que no está físicamente, pero lo siento presente en. Tú cómo lo sientes presente? Uh, Mira, yo creo que es raro, no tengo todas las respuestas del universo, pero desde que él fallece, o sea, hubo días que se sentía que estaba presente, ¿sabes? O sea, era muy notorio. También no sé si es como parte de este duelo, pero bueno, yo sí lo sentía lo presente en todo, ¿no? En el trabajo también. Hay ocasiones que lo siento presente en la chamba, hay ocasiones también que lo siento presente en como en señales o al menos que yo interpreto como señales en la vida, de para dónde ir, de que si estoy haciendo algo correcto o algo que puedo mejorar. Ya no lo he sentido tan presente de este año para acá. O sea, creo que sí hay, te digo, está medio loco lo que voy a decir, pero creo que sí llega un momento, no sé cuánto tiempo sea, pero sí se van. O sea, ya no. A lo que me refiero de que se vayan, literalmente como un cuerpecito ahí yéndose, como la de Ghost, que se va ahí al cielo, ¿no? Con la luz. Me refiero a que llega un momento en el que te desprendes de ellos y ahora eres tú. Y sí te puedes recordarlos, pero presentes como tal, yo creo que al menos en mí, a veces lo puedo sentir. Y el día de hoy, ¿qué haces? ¿Qué sientes que a lo mejor él se hubiera sentido orgulloso? O sea, que si lo tuvieras al lado, él te diría, hijo, me siento muy orgulloso por. No, pues yo creo que de todo, ¿eh? O sea, bueno, no es por echarme flores ni porras, pero yo creo que sí se sentiría muy orgulloso de todo. De lo que hice con la empresa, de todo lo nuevo que he sacado, de cómo he abordado varios clientes,
también yo creo que se siente orgulloso de cómo de cómo saqué a flote en algún momento a la familia, de todo mi esfuerzo que hice para también trascenderme, mejorar como persona. Se siente orgulloso de... O sea, todo lo que hice literalmente fue el legado que él me deja. Yo me convertí en el coach negrito porque mi padre me dejó algo muy valioso que son valores, visión y sobre todo el sentimiento de apoyo hacia los demás. Entonces, eso es el coach negrito. O sea, el coach negrito es una consecuencia de lo que Gerardo en su momento me dio. Eso es el coach negrito, pero ¿y Josué Camacho? Y Josué Camacho es el coach negrito. O sea, somos lo mismo, nada más que yo creo que él es mi alter ego. Yo soy... me considero, o sea, yo me considero lo mismo que el coach negrito, ¿sabes? Pero creo que Josué Camacho está más enfocado fíjate, yo creo que Josué Camacho está un poco más, es más emocional, como más, sí, como más emocional, más depresivo. Creo que si viviera en el Josué Camacho estaría todo el día así como medio triste. Ok, entonces No sé por qué. prefieres como vivir, como, lo voy a poner como una metáfora, como si te pusieras la botarga del negrito, del coach negrito, como para evitar un poco todas estas emociones que realmente a Josué Camacho le pueden llegar a afectar. Más bien, ¿sabes? Más bien yo le diría que me gusta vivir con un propósito. Y mi propósito es el coach negrito. Entonces, sin eso no tengo un propósito y pues obviamente alguien sin un propósito no se encuentra, no se disfruta, etcétera. O sea, creo que mi propósito más bien es eso. Y me gusta vivirlo, ¿sabes? Y lo tengo tan arraigado que sin él no sabría qué hacer. Ok. ¿Y qué le dirías? ¿Perdón? Te digo algo interesante. Sí, sí, sí. No, es que esto es todo un tema. Es todo un tema. Digo, a mí me encanta la psicología, me encanta también lo clínico. También soy psicóloga organizacional. Empecé. Eh, pero a mí me gusta más pues esta parte clínica. Realmente es mi pasión. Así como lo tuyo, tu pasión es eh, la parte organizacional, los cursos, pues todo lo que, las estrategias y las soluciones que tú propones. A mí me encantan las soluciones, pero más internas, realmente ayudar a las personas. Independientemente del coach negrito, quiero enfocarme principalmente en Josué Camacho. ¿Qué fue tú mencionas el legado que te dejó tu papá, pero mm, lo veo más enfocado como al coach negrito? Y realmente a Josué Camacho, ¿cuáles fueron o qué es el legado que a ti te dejó tu papá, que te marcó? Te digo, yo creo que lo que más me deja es que encontrar tu propósito y perseguirlo. Me deja también una gran responsabilidad en cuanto a cuidar a los demás, cuidarte y compartir lo que tienes a manos llenas. O sea, me deja valores, me deja una visión interesante de la vida, me deja como la parte esta de poder ayudar a los demás desinteresadamente. Yo creo que eso es lo más valioso que me puede dejar. Okay. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por este proceso del duelo por la pérdida de su papá?
Ay, Dios mío, yo le diría, eh, pues yo le diría, vívelo, disfrútalo porque va a pasar. O sea, yo, yo creo que, no sé si sea mi parte masoquista, depresiva, no sé, pero yo cuando alguien está en duelo o pasando algo triste, yo sí les digo, disfrútalo, o sea, no, el dolor no es malo, ¿sabes? El dolor es muy bonito, el dolor te ayuda a crecer, el dolor te arranca las alas y te pone unas más grandes y más nuevas. Y yo les diría que disfruten el proceso porque va a ser un proceso retador, va a ser un proceso que no tienen ni idea de lo que se va a venir. Te diría también que te prepares y que no tengas miedo porque en algún momento todo lo que pensaste que no podías lo vas a poder lograr. Incluso vas a superar tus expectativas. También te diría que aproveches ese dolor para que lo transformes en fuerza y salgas adelante. No está mal llorar, no está mal tirarte días en tu cama sin hacer nada. De hecho, creo que es muy sano, muy saludable. Yo lo hice en algún momento. Y había días en los que no quería hacer nada y me ayudaron un montón. O sea, incluso hasta ponía mis canciones tristes para llorar a gusto, ¿sabes? Para llorar en mi ambiente, o sea, yo preparaba mi ambiente para llorar porque era mi momento de sentir el dolor, ¿sabes? Y también preparaba mi momento para salir adelante. Entonces, yo creo que es muy importante mantenerte enfocado en que, en que todo esto va a pasar y es parte de la vida. Entonces, básicamente eso yo les diría. Muchas gracias. Creo que es bastante importante lo que dices y lo retomo porque ni la terapia ni el duelo son procesos lineales. Vas a tener tus altibajos, de repente te vas a sentir bien motivado, de repente te vas a sentir mal. Como tú bien lo mencionas, y esto yo te lo agradezco, no está mal llorar, no está mal que tú te conectes con tus emociones, porque desafortunadamente la sociedad nos ha enseñado que estar tristes, sobre todo como hombres, ¿no? Porque todavía seguimos mucho y tenemos mucho esta cultura, pues sí, machista, de no llores porque los hombres no lloran, porque justo eres el proveedor, porque tienes que ser fuerte. No, hay momentos en donde te vas a sentir que no vas a tener ganas de hacer nada. No está mal, no está mal a lo mejor meterte a tu cama, llorar, poner tus canciones tristes, las más melancólicas y darte ese momento. Te agradezco muchísimo el haber compartido pues esta experiencia, ¿no? Muchas veces hablar de una pérdida desde el amor puede ser bastante sanador y bastante liberador. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia. Eh, y bueno, pues te deseo todo el éxito del mundo. Felicidades nuevamente por el embarazo. Ya casi, ya casi, Ella casi. ¿para cuándo está previsto? Si tiene 7 y medio, más o menos como Sí. septiembre. Bueno, a ver, recuerden que soy hombre. Está programado para el 20 de septiembre. Entonces, según yo, tiene como 7 y medio, no sé. Ustedes, las mujeres, comprenderán muy fácilmente esto. Bueno, la verdad es que yo nunca he estado embarazada, no, tampoco entiendo mucho de las semanas ni este proceso. Sé que los bebés, ¿no? Tienen como ciertas semanas, a veces se adelantan, a veces no. Pero de verdad también disfruta pues muchísimo este proceso, disfruta, acompaña muchísimo a tu esposa. Digo, no sé cómo va con el tema del español, pero acompáñalo muchísimo, porque yo como migrante te puedo decir que muchas veces sientes como esta frustración, eso es un tema aparte, pero acompáñala muchísimo en este proceso. Sé que amor tienes hasta para llevar en topper, entonces de eso no nos preocupamos, pero de verdad muchísimas felicidades, muchísimo éxito y te deseo de verdad de todo corazón todo lo mejor del mundo, todo el éxito del mundo y más en esta nueva etapa. Muchas gracias, Lore. Y gracias por el espacio y por invitarnos aquí a compartir. Esperemos que te vaya muy bien y somos fans aquí de Psicohablemos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado más en un nuevo episodio de Psicohablemos. Y pues recuerden que los psicólogos siempre estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.